Ok, ahora estamos listos. Vamos a comenzar con una oración. Querido Señor, escucho esta historia de Abraham, como él te amaba más que todo, hasta te amaba más pues a ti que a su único hijo. Señor, de eso se trata, el no tener ídolos, de ponerte primero en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras cabezas, con nuestro tiempo, dinero y todo lo que es nuestro, Señor, dedicártelo a ti. Señor, también pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine durante esta clase, que, que la clase sea edificante, no solo para los que están participando, pero también para mí, Señor. Somos tus siervos, Señor. Haz con nosotros y con nuestras vidas como bien te parezca. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Ok, estamos listos. Compartir mi pantalla. Vamos a mostrar respeto durante la clase, por favor, por supuesto. Y amigos, vamos a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño ejercicio de calentamiento para no lastimarnos en el proceso del estudio hoy. Empecemos. Bueno, aquí. Lo que pasa es que hoy brincamos desde el capítulo 2 en la lección 12, perdón, la lección 12 en la lección 6. Brincamos unos 9 capítulos hasta el capítulo 22. ¿Qué sucedió en aquellos 9 capítulos? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Así, en aquellos capítulos queremos apartar como un minutito para cada capítulo y a ver qué es lo que sucedió. No sé si tienen a mano una Biblia, copia dura o en un Biblia digital, en un celular, otra cosa, como sea. Si pueden, abran sus Biblias a Génesis capítulo 13. Capítulo 12 era lo de Abraham en Egipto, que mintió, pero Dios envió una plaga para salvar el matrimonio y su promesa, el matrimonio de Abraham y Sarai, para salvar su promesa, por decir. Ahora, ¿qué sucede en el capítulo 13? Simplemente pueden ver los títulos de los capítulos. Muy bien, ¿pueden abrir sus Biblias, por favor? ¿Quién levanta la mano para el capítulo 13? Alguien distinto para cada capítulo. ¿Quién levanta la mano para el capítulo 13? Pueden decirnos el título de em, del capítulo, y si usted sabe algo más de la historia, bien puede aportar. Si no sabe nada más, está bien, simplemente puede decirnos. Ok, capítulo 13, veo la mano de Jair Antonio. Capítulo 14, Richard, por favor. Y capítulo 15, Gavino, por favor. Okay. ¿Estaría bien? Panchito, puedo empezar a hablar, papi, para que no hable mal, porque imagínense, me escuchan acá y me dirán que estoy en el Nacional. Ok, muy bien. Vamos a darle la palabra a Jair Antonio. Jair Antonio, ¿podría decirnos el título del capítulo 13? Y si sabe usted algo más, puede hacernos un comentario. Si no, no hay problema, no hay problema. Esto no fue la tarea para hoy, así. O sea, si alguien me dice, no, pues no sé nada más del capítulo, está bien, porque no fue la tarea para hoy. Bien, Jair Antonio, adelante. Sí, pastor. Bueno, me dijo el capítulo 13 de Génesis, ¿no? Sí, señor. Mm, pues ahí tengo como un encabezado de la Biblia virtual que me dice Abraham regresa de Egipto.
Él y Lot se separan. Jehová hará la descendencia de Abraham tan numerosa como el polvo de la tierra. Oh, Abraham se establece en Hebrón. ok, Entonces, excelente. entonces dice, el versículo 1, ¿hasta qué parte, pastor, por favor? No, no, hasta ahí, solo el encabezado. No queríamos leer más, solamente, o sea, lo que quiero hacer es en unos 5 o 10 minutos hacer como un breve repaso de qué es lo que sucedió en la vida de Abraham, perdón, en los capítulos que estamos brincando hoy. ¿Okay? Es eso Bueno, pastor, nomás. bueno, Entonces, muy bueno, bien, muy bien. gracias. Quiero resaltar lo que mencionó Jair Antonio de que Lot y Abraham se separan. Abraham, por supuesto, hace algo muy noble. Él siendo el tío, tiene el derecho de elegir. Se pelearon sus pastores que cuidaban sus rebaños de no, estas aguas son de Abraham, no, estas son de Lot. Perdón. Y Abraham hizo algo noble, dijo, no, usted elige primero, aunque Lot, el sobrino, debe ceder a su tío. No, Abraham dijo, no, usted primero. Y Lot eligió la mejor tierra, la tierra fértil, y a la vez era un lugar muy sucio espiritualmente, ¿verdad? Muy corrupto, Sodoma y Gomorra. ¿Okay? Muy bien, o sea, se separan Abraham y Lot. Bien, capítulo 14, Richard, capítulo 15, Gavino. Richard, por favor, capítulo 14. ¿Qué A dice el ver, el título? capítulo 14, Sí. el título dice Abraham liberta a Lot. Bueno, bueno, yo creo que lo que han leído la historia se sabe que la verdad Lot fue tomado prisionero con todo, pero Abraham fue y le libertó con todo lo que lo habían tomado prisionero, bueno, con el favor de Dios, claro que sí, ¿no? Bueno, eso dice el encabezamiento. Sí, exactamente, exactamente. Tomó a sus 300 hombres, bueno, trabajadores, eran siervos y los armó con, bueno, no con lo que, espadas, lo que sea, y ellos fueron y pelearon y pudieron liberar a Lot, ¿verdad? Y a la otra gente Sí, sí, de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? claro, De claro. pensar nunca pensamos en Abraham como guerrero, ¿verdad? Pero aquí tenemos a Abraham y sus 300 hombres luchando. Qué interesante, ¿verdad? Bien, también otro detallito del capítulo 14 es que Abraham, después de esto, em, hace un sacrificio o una ofrenda más bien con Melquisedec. Melquisedec es un personaje interesante en la Biblia porque su nombre significa rey de justicia. Hmm, Eso se escucha algo, rey de justicia, eso se escucha casi como nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Algo así de, rey de justicia, y es rey de Jerusalén, qué interesante, rey de Salem, y también es el sacerdote del Dios Altísimo, y, y no se habla de su parentela, de su ascendencia ni descendencia, de dónde viene, a dónde va, o sea, quiénes son sus padres, no habla de nada de eso, de repente ahí está, y Abraham le da una ofrenda, el diezmo, y ya no se habla de él en Génesis hasta en el Nuevo Testamento, sí se menciona, hasta compara Melquisedec a Cristo, tiene, bueno, hay como un comparativo. Interesante. Eso es capítulo 14. Capítulo 15, Gabino. ¿Alguien levanta la mano para 16, 17, 18? Solo un comentario nomás para cada capítulo. ¿Alguien levanta la mano para 16? Nadie se atreve. Está bien, está bien. Carmina, por favor. Gracias, Carmen. 16. Viviana, 17. ¿Alguien quiere 18? Rodrigo Durango. 18.
18, Estela. Perdón, Lustela quiere 18. Sí, señor. Ok, entonces Rodrigo le vamos a dar 19, ¿ok? El título, encabezado y un comentario breve nomás, ¿ok? Bien, Carmina, Viviana, Miriam, no, perdón, Lustela y Rodrigo. Excelente. Carmina, 15. ¿Qué sucede en el 15? Perdón, a mí sí Buenas. me tocó. Ahora Pensé sí. que era el 16 el que me tocaba. Pero bueno. No, está bien. Me equivoqué. No, Sí. Gabino 15. Sí es cierto. Sí es cierto. Gracias. Ya tengo todo rebrujado. Ahora, Gabino 15, Carmina 16, Viviana 17, Lustela 18, Rodrigo 19. Qué pena. Gracias, Carmina, por corregirme. Bien, Gabino, señor, gracias por su paciencia. 15. El capítulo 15, la impureza física. De Génesis, a ver. No, Génesis. disculpe. No, está bien, señor. No se preocupe. No se preocupe. Sí. Sí, en el libro de Génesis, capítulo 15. Dios promete a Abraham un hijo. Excelente. O sea, Dios repite su promesa para darle un hijo y eso fue muy importante porque Abraham ya era mayor de edad. Algo interesante sucede en el capítulo que nos menciona Gabino. Dios establece de nuevo su pacto con Abraham. Le dice que tome unos animales, que los parta a la mitad y que pase por en medio. Y es algo extraño y en la noche que está ahí humo y muy interesante el capítulo. Pero era como una forma de establecer su promesa, concretar su promesa y su pacto con Abraham. Bien, capítulo 16. Ahora, Carmina, gracias por su paciencia. 16, Carmina, 16, 17, Viviana, 18, Lustela, 19, Rodrigo. Agar y Ismael. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Sí. ¿Y cómo ve, Carmina? ¿Fue buena idea, mala idea que... No, pues fue mala idea de Sarai porque no esperó la promesa de Dios, sino ella creyó que iba a ser ahora sí que con la criada la bendición que ellos iban a tener. Sí, algo que... No, y causó mucho conflicto también en la casa, en el matrimonio, entre el hijo de Agar y pues más adelante el hijo de Sarai. Sí, era un desastre y aún así salieron bendiciones, ¿verdad? Dios bendijo a Agar, Dios bendijo a Ismael, o sea, sí se hizo complicado, pero bueno. Capítulo 17, Viviana. Muchas gracias. Gracias, Carmina. Viviana, 17, 18. Sí, en el capítulo 17 habla de la circuncisión, señal del pacto. Dice que Dios se presentó a Abraham y le dio el pacto de la circuncisión y él tenía 99 años. Y también de ahí dice la palabra que le cambió el nombre también. De Abraham pasó a ser Abraham. Y de ahí vienen las promesas del hijo Isaac, que a través de él iba a ser bendita las naciones, de las 12 tribus. Habla todo un poco de lo que de la promesa del Señor y el pacto con Abraham. Pero se tenían que circuncidar todos los varones, extranjeros y no extranjeros, todos tenían que ser circuncidados. Ok, excelente. Y circuncidar, por supuesto, es cuando
lo voy a decir, aunque sea doloroso, es cuando cortan el prepucio del miembro masculino, digamos, es una cobertura de piel sí, la parte del hombre. Sí. A él le tocó la parte más fea porque eran todos mayores de edad. Después era, claro, se sufría mucho. Después, bueno, lo empiezan a hacer a partir de los 8 días de nacido. Sí, exactamente. Y todo eso tenía el propósito de mostrar que, ellos son hijos del pacto. Ellos son parte de la herencia espiritual de Abraham, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, eso llega a ser todo un tema en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando empiezan desde el día de Pentecostés ya a difundir las noticias de Jesucristo y que hay gente judía circuncidada y hay nueva gente de otras tribus y naciones que pues, no están circuncidados y nos tenemos que circuncidar, sí, no, bueno, ese es todo un tema, pero para otro día. Otra cosa interesante del capítulo 17 es que Dios les cambia los nombres, ¿verdad? Sí, ya no es Abraham, padre enaltecido, ya es Abraham, padre de muchas naciones, como padre de una multitud, por decir. Ya no es Sarai, es Sara, como princesa, si no me equivoco. Bien, ¿fue Luz Stella que le habíamos encargado el capítulo 18? ¿Sí? Sí, Ok, sí, pastor. gracias por recordarme. 18, 19, Rodrigo, ¿alguien desea cubrir 20, 21? Si alguien desea, pueden levantar la mano mientras Lustela nos da un resumen del capítulo 18. Por favor. Pastor, no tanto un resumen, yo apenas tengo, o sea, primerita vez que yo estoy en el curso, apenas estoy aprendiendo. Sí, yo está tengo bien. La Biblia abierta, en uno me dice la promesa del nacimiento de Isaac y en el otro me dice la visita del Señor. Entonces, cuando Dios visita a Abraham para darle la promesa de que Sara va a quedar embarazada. Sí, exactamente. Y lo interesante es qué edad tiene Abraham. 90 años, ¿no? Sí, 99. 99. Sí, y Sara, bien jovencita, tiene 89, ¿verdad? Sí. Y por Casi eso, la mía. por eso se ríe. No, como que no. Y se ríe, ¿verdad? Sara, sí, ella se ríe. Claro que voy a tener. Dice, sí, ya yo tan vieja voy a dar a luz, imagínense. Pero lo importante es que Dios deja en claro que es por medio de este hijo la promesa, ¿verdad? Es por medio de este hijo, ¿ok? O sea, no es por Ismael. El nacimiento de Isaac. Eso es muy importante para el capítulo que vamos a estudiar hoy, en el capítulo 22. Bueno, muchas gracias, Lustela. Le salió muy bien. Y también en el capítulo 18 es cuando Abraham, digamos que ora negociando con Dios, ¿verdad? Por la vida de Lot y su familia. No, que Dios, si hay 50 creyentes justos en Sodoma y Gomorra, no la destruyas. Dios dice, ok, sí. 40, sí, 45, 40, 30, 20, o sea, lo va bajando y bueno. De todos modos, ni 10 había, ni 10 hubo fieles en Sodoma y Gomorra. Y el capítulo 19 le encargamos a Rodrigo. Muchas gracias, Lustela, le salió muy bien. Con Rodrigo. Buenas noches. Buenas noches, señor Rodrigo. Saludos. Mire, muchas gracias, bendiciones para todos. Vea, el capítulo 19 de la Biblia Génesis nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En el encabezado de la profundizando acá en mi Biblia dice la catástrofe enviada por Dios, Sodoma, la ciudad que se ganó su destrucción. De hecho, inclusive en el capítulo anterior hablan, en un encabezado de ellos habla sobre la intercesión que hizo Abraham por Sodoma, donde habla que Abraham le pidió a Dios que no destruyera la ciudad si encontrara cierta cantidad de personas justas. Y no hallaron, o sea, la maldad se fue tan grande
que empezó como con 100 o algo así, después bajó a 50, después bajó a 20, hasta que no encontró ni uno solo justo, ni uno solo pues como arrepentido. Entonces, destrucción total. Lo único que se salvó fue Lot, su familia. Que ahí hay una anécdota que no, le dijeron que no mirara para atrás, y la señora que miró para atrás, la esposa, y se convirtió en estatua de sal. Y esto es una historia bastante interesante sobre los juicios, me imagino yo, los juicios de Dios cuando desobedecemos, y la promesa de cuidarnos a nosotros si tenemos a alguien que interceda. En este caso, a través de su tío Abraham, se salvó él y su familia. Sí, sí, muchas gracias, Rodrigo. Es muy interesante todo eso de ver la maldad de Sodoma y Gomorra y nos preguntamos, ¿qué espera Dios, verdad? ¿Estamos igual o peor? Iguales o peor que Sodoma y Gomorra con la... Inclusive por ahí en un texto, no recuerdo si en Apocalipsis o donde dice que si nosotros nos portamos mal, que vendrá un mal tan grande como el de que le pasó a Sodoma y Gomorra. Si nos portamos mal, entiendo yo más o menos así, que sí, que pues como un juicio, porque Dios no hay ningún pecado, por pequeño que sea, que no tenga el juicio de Dios. Y no hay ningún pecado que Dios no tampoco lo perdone. Pero Dios perdona todo, pero de todas maneras, si no nos arrepentimos, el juicio vendrá para todos los que no nos arrepintamos. Sí, sí, no, y aquí estamos hablando de no solamente de una maldad personal, ¿verdad? Unos cuantos malos. Estamos hablando de una maldad cultural, ¿verdad? Una maldad que ya ha dominado una sociedad, toda una ciudad llena de maldad. O sea, eso ya es otro nivel, ¿verdad? Y sí, señor. bueno, muchas gracias, señor Rodrigo. Y excelente resumen del capítulo 19. Jair Antonio desea Sí, ayudarnos con pastor, el regáleme capítulo un 20. minutico, le subo volumen. Sí. Bueno, pastor, el encabezado que dice el capítulo 20 dice, Abraham miente de una manera semejante a la anterior. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Chur y habitó como forastero de Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Uno lee eso y dice, ¿no que ya leímos esa historia? Pues es que Abraham está cayendo en lo mismo, ¿verdad? ¿Nunca se han frustrado ustedes con sí mismos de que ay, voy otra vez haciendo lo mismo, ¿verdad? Cayendo en lo mismo de, ay, ¿qué me pasa? Qué miserable pecador soy. ¿Quién me puede salvar de mí mismo, verdad? Y pues gracias a Dios en Jesucristo, quien nos da la victoria. Seguimos en la lucha y sí hay momentos débiles en que caemos, pero gracias a Dios que Dios no nos abandona, y no abandonó su promesa, su pacto con Abraham. O sea, incluye la Biblia esos capítulos para mostrarnos que es pura gracia. Todo esto es pura gracia, no es de que, Abraham, qué fiel, qué obediente, o sea, claro que sí, en su, digamos, el nuevo hombre en Abraham sí es fiel, sí es obediente, sí, pero también Abraham luchaba contra el pecado, ¿verdad? Ok, bien, amigos, capítulo 21, nace Isaac, hay un conflicto entre Sara y Agar, la esclava egipcia, y conflicto en el hijo de Agar se burla de Isaac y bueno, tienen que separarse. Dios le dice a Abraham que, digamos que despida a Agar y pues porque el hijo de Agar no es el hijo de la promesa e iba a causar muchos problemas, ¿ok?
Muy bien, pasamos a nuestro capítulo para hoy. Gracias amigos por participar en ese ejercicio sin aviso previo. No les había avisado de ese ejercicio. Gracias por su colaboración. Génesis capítulo 22, versículos de 1 a 19. Vamos directos a nuestras preguntas del paso considerar, solo que me doy cuenta de un error. Dice consolidar arriba en el título de la diapositiva. Qué pena, pero sí debe decir considerar. Pregunta 1, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Si usted desea aportar, solo hay que levantar la mano, por favor. ¿Quiénes son las personas, los personajes de esta historia? Veo la mano de Viviana. Viviana, adelante. Dios, Abraham, Isaac, los siervos, el muchacho que después se nombra, padre que después se nombra, el ángel de Jehová. Estos son los personajes de la historia, pastor. Excelente, excelente. Creo que ya vamos, ya va completo el... sí, ahorita, enseguida hablaremos de más o menos qué edad tenía Isaac. Ese es un detalle interesante. El ángel de Jehová es un concepto muy interesante en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, porque hay momentos en que dice el ángel de Jehová y parece que estamos hablando de Jehová mismo, ¿verdad? O sea, que bajó, o sea, para presentarse con la gente. Bueno, por ejemplo, cuando los 3 visitantes fueron con... En esa ocasión eran en forma humana, ¿verdad? Pero aquí ya estamos hablando de un ángel en forma de ángel. No sé, nos pone a pensar a veces de que, o sea, el ángel no solamente es un ángel creado, digamos, pero podría ser, la palabra en sí, ángel en hebreo es mensajero, ¿verdad? Mensajero, o sea, uno que da la palabra da mensajes de Dios, y también nos pone a pensar, que podría ser Jesucristo, ¿verdad? Podría ser, porque Jesucristo es la palabra. No sé, no estoy diciendo eso. Eso es, o sea, no lo estoy diciendo que sí o sí es, pero algunos lo consideran una posibilidad, ¿ok? Así lo dejo, así lo dejo. O sea, no vayan a decir que, no, Joel me dijo que el ángel de Jehová aquí en Génesis 22 es Jesús. No, pero lo menciono para que sepan que algunos opinan que podría ser Jesús mismo que está dando mensajes a veces en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Interesante. Bien, pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Son varios. ¿Alguien desea aportar? Pueden levantar la mano o pedir la palabra. Zulay, por favor. Pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de Génesis 22? Zulay González, por favor. Zulay, tendríamos que activar su micrófono. A ver. Ahora, Zulay, por favor. Perdón, Zulay, no le escucho. Vamos a ver. Ajá, no, es que se Ahora había ido sí, el ahora internet. sí. Sí, se había ido el internet. No, está bien, tranquila. Tenemos allí, dentro de lo que pude leer, monte, leña, fuego, día, mañana, cuchillo, cordero, Cordero, altar, carnero, matorral o zarzal, como se leyó allí en la Biblia, cuerno, estrella, cielo, arena, mar y puerta. muy bien, muy bien. ¿Mencionó un asno o no? Sí. Sí, un asno. Ok, Asno, muy bien. sí. Sí, veo un asno en el capítulo 5, ¿verdad?
Esperen aquí con el asno. O sea, no, nomás como era un viaje muy largo, pusieron la albarda a su asno y pues ahí cargaron la leña, ¿verdad? Y todo, tal vez. Muy bien, gracias. Excelente trabajo, Zulay. Pregunta. Ok, profesor. Sí, no, muchas gracias. Gracias por ayudarnos. Pregunta 3. ¿Alguien desea responder el dónde? ¿Dónde estamos en esta historia? Creo que veo 2 lugares que se mencionan. Okay. Ay, gracias. Wilson también escribe en el chat los amarres, las ramas, la navaja. Gracias, Wilson. Okay. ¿Alguien desea responder la pregunta 3? ¿De dónde ocurre la historia? Veo la mano de Viviana. Adelante, Viviana, por favor. Y los dos lugares que se nombran es Moab y Berseba. Sí, Moriah y Berseba. Debemos mencionar que eso sería un viaje de 80 kilómetros. Que bueno, en auto, en colectivo, pues no es mucho, pero caminando, o sea, sí es algo. 3 días más o menos de lo que se requiere para, porque no solamente es todo plano, están subiendo, bajando, o sea, 80 kilómetros. ¿Okay? Berseba es más o menos donde Abraham ha establecido su hogar, aunque tal vez se movían un poco por lo de los rebaños, ¿verdad? Más o menos estaban establecidos en Berseba, ¿correcto? Moria, alguien, no sé si alguien podría buscarnos Segundo de Crónicas 3:1, lo voy a escribir en el chat. Segundo de Crónicas 3:1. ¿Alguien lo podría buscar? Esto es en referencia a Moria. Segundo de Crónicas 3:1. Lo puse en el chat, la cita. ¿Alguien? Yo lo tengo, pastor. Yo, pastor. Ok, vamos a, ya que Viviana acaba de aportar, vamos a permitir que alguien más lo lea, Yo, ¿no? pero no sé quién. ¿Alguien dice yo? Luz, Okay. Luz. Luztel. Ay, Luztela. muy bien, Luztela. Segundo de Crónicas 3:1. Segunda de Crónica. Sí. Ya le, Capítulo 3. Ay, perdón. No, está bien, está bien. No, se pegó la hojita. Salomón edifica el templo, ¿sí? Sí, ahí. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Qué interesante, Luztela. Entonces, un poquito más adelante en el futuro, unos más o menos 1000 años después, ¿qué es lo que sucedió en ese mismo monte? Comenzaron a edificar la casa de Dios, o sea, en el mismo monte donde fue la zarza, donde iban donde iba a sacrificar a Isaac, en ese mismo monte, en ese mismo lugar se edificó la casa de Dios en Jerusalén, ¿no? Qué interesante. Sí, exactamente. Es lo que yo entiendo. Exactamente. Perdón, Abraham iba a sacrificar a su hijo en ese monte y 1000 años después, ¿qué iban a hacer los israelitas en ese mismo monte? Iban a sacrificar, ¿verdad? Animales para el Señor. Internet. Ay, perdón. ¿Ahora sí me escuchan? Ajá, sí. Ok, sí, o sea, 1000 años después, Salomón y los israelitas iban a hacer sacrificios para el Señor en ese mismo monte. Y 1000 años después de Salomón, ¿qué iba a suceder en quién iba a estar y estar presente en ese mismo templo sino nuestro Señor Jesucristo? No sé, nada más es algo interesante para pensar. Pastor Joel, entonces, el monte de Moriah es el monte de Sión en Jerusalén. Parece que sí, tiene el mismo nombre, ¿verdad?
A lo mejor. Bueno, no sé, pero parece que sí, ¿verdad? Ok. Bueno, muy bien. Solo otro detallito de siendo un viaje de tres días, ¿qué estará pasando por la cabeza de Abraham en aquellos 3 días? 3 días de viaje y sabes que Dios te ha pedido sacrificar a tu hijo. Bien, seguimos. Pregunta 4. ¿Cuándo ocurre la historia? ¿Cuándo ocurre la historia, amigos? Ok, ¿cuándo ocurre la historia? Y para aportar tendría que levantar la mano o activar su micrófono. Okay. Okay. ¿Quién desea aportar? ¿Cuándo? Pueden ver en sus Biblias, por ejemplo, el capítulo anterior, pueden decir, después de, o hasta pueden ver el capítulo después y decir, antes de. O sea, si ven el capítulo 21, el encabezado, o el capítulo 23, el encabezado, y eso tal vez no hay fechas exactas en este capítulo, pero podemos decir, después de, antes de. Viviana, adelante. Bueno, dice, yo había notado, pero me parecía que no podía ser, pero dice que Abraham plantó un árbol de tamarisco y se estableció en Berseba y invocó ahí el nombre de Jehová, el Eterno. Entonces, después de que él hizo ese evento, de que plantó el árbol y convocó a Jehová, empieza toda la historia con el pedido de Dios para que le entregara a su único hijo, Isaac. Ok, excelente, excelente. O sea, básicamente, sí, básicamente Abraham se había establecido en Berseba y Berseba, vemos en el capítulo 21, tenía mucho que ver con un pacto entre él y el rey Abimelech, que era el rey de los filisteos, ¿verdad? Y era bueno, en sí, Berseba significa pozo del juramento, o sea, pozo de 7. Entonces, ok, después de eso, y antes, se puede decir, antes de la muerte de Sara, porque tristemente en el capítulo 23 vemos que fallece Sara. Y eso nos ayuda porque dice que Sara tenía 127 años, me parece, sí, 127 años cuando falleció. Eso quiere decir que, y ella tenía 90 cuando nació Isaac. O sea, Isaac no sabemos qué edad tenía, pero no puede haber tenido más de 36 años, ¿verdad? O sea, 36, 37 máximo. Muchos opinan que era mucho más joven. A lo mejor tenía 10, 15, 20, no sabemos. No era un bebecito porque está hablando con su papá y está haciendo un viaje pesado, ¿verdad? Con su padre. Pero a lo mejor tenía 10, 15, 20, pero bueno, no desconocemos, ¿verdad? Desconocemos su edad exacta. Ok, muy bien. Seguimos. Pregunta 5. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el dilema que nos enfrenta y que enfrenta a Abraham? Hay un conflicto, una contradicción muy, muy clara aquí. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es algo que se contradice aparentemente? ¿Qué? Señor Juan Carlos, adelante. Pues yo creo que es el tema de que le promete Dios un hijo y después que se lo da, entonces ya tiene que sacrificarlo. Pues esa es como la contrariedad. Sí, o sea, ¿cómo? ¿Cómo vas a ser una gran nación del hijo si lo sacrifico? No es lógico, no es posible, no es, o sea, no me cuadra, no. Y a lo mejor, amigos,
Ese es el punto. A lo mejor ese es el punto, justo lo que nos acaba de describir Juan Carlos. Aun cuando vamos a confiar en Dios, aun cuando no parece lógico, cuando no parece posible, cuando no parece... Qué interesante, excelente. Creo que le dio, ¿cómo se dice? Directo al blanco, Juan Carlos, con su respuesta. Ok, bien, un breve repaso solo de la última parte de la historia. Estoy, por ejemplo, en el versículo 10, 11, que ahí llegan, bueno, hasta desde el 7 y Padre mío, aquí estoy, hijo mío. Pues aquí está el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Esa caminata. Pueden imaginarse. Van, suben el monte, el lugar indicado por Dios. Abraham prepara todo y atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Extiende a Abraham su mano, toma el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Gabino. Dios le habla a Abraham. Le dice que no vaya a lastimar al muchacho. Sí. Ha comprobado que lo obedece. Y con eso es suficiente. Sí. No me has negado a tu único hijo. Es lo que dice Dios. Ahora sé que sí. Esa frase, no me has negado a tu único hijo. Voltea y ahí está el carnero, ¿verdad? Atorado en la zarza, en el arbusto, ¿verdad? Y Abraham le llama al lugar, el Señor proveerá. El Señor proveerá. ¿Se resuelve el problema? Pues ya lo mencionamos, ¿verdad? Ya lo mencionamos. El Señor provee. El Señor provee el sacrificio. El Señor, el Espíritu de Dios le da la fe a Abraham. ¿Okay? Para obedecer a Dios a pesar de todo. ¿Okay? Entonces sí, el Señor provee. En ese sentido, sí. Bien, ahora sí, vamos a las preguntas de consolidar. Amigos, para esta pregunta me encanta escuchar sus títulos como una frasecita que capta la esencia de la historia. Pueden activar su micrófono, pueden colocarlos en el chat, pueden levantar la mano. Por favor, Juan Carlos, adelante. Listo, el que yo tengo acá es miedo o temor a Dios. Esa es la pregunta, ¿no? Para atrapar, y esa es la pregunta inicial. ¿Miedo o temor a Dios? Y pues tengo tres. La otra es, si tú te restas, yo te multiplico, dice Dios. Y el otro es, obedece y te bendice. Obedece y te bendice. Qué interesante, qué interesante. Nos pone a pensar en muchas cosas, ¿verdad? Ok. Sí. Gracias, Juan Carlos. María Suyapa, por favor. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Jehová es mi proveedor.
Jehová es mi proveedor. Excelente, excelente. Me encanta, amigos, cuando para el título, cuando agarran palabras clave del mismo texto, ¿verdad? Y esa Amén. palabra que nos dice María de proveer es una palabra clave. Dios provee todo lo necesario para cumplir con sus promesas, para nuestra Amén. salvación, para nuestra fe Amén. también. Amén. Pues muchas gracias, María. En el chat, Amén. ¿ok? Bien, Amén. bien. Veo en el chat, Rolando Vargas escribe la obediencia de Abraham. Excelente. Miriam de la Cruz escribe Jehová es mi pastor. Pensando bueno, un vínculo con el Salmo 23, ¿verdad? Ok, muy bien. Veo la mano de Viviana. Viviana, adelante. Y yo diría, le daría el título de esta historia, confía en el Señor a pesar que tengas la espada en el cuello. Uf. Confían en el Señor a pesar de que tengas la espada al cuello, en el cuello. Ok, interesante. O sea, abajo en las pruebas, hasta en las pruebas más duras. Ok. Exactamente. Bien. Luz Tela escribe cimiento de la iglesia de Dios. Interesante, interesante, porque ese tema de que nosotros somos hijos de Abraham también es interesante, ¿verdad? Wilson en Ecuador escribe confiar en Dios sobre todas las cosas. Exactamente, exactamente, Wilson. Eso tiene todo que ver con el primer mandamiento de Dios, ¿verdad? De no tener otros dioses ajenos delante de mí. Eso incluye, bueno, esto lo voy a mencionar en la pregunta 2, perdón, me estoy adelantando. Richard dice confianza y tiempo de temor. Miriam escribe poner a Dios en primer lugar. Excelente, excelente. Rodrigo, adelante. Yo creo que aquí en este capítulo sale la gran promesa de Dios para nuestra salvación. También está ahí presente nuestra salvación, ¿verdad? Primero porque, sí. Que Abraham es llamado el padre de la fe. El Mm. padre de la fe. Y los judíos dicen que Abraham es nuestro padre. Y Abraham es mentado en el Nuevo Testamento muchas veces. Ujú. Y de hecho, pues dicen que mire que Abraham era un errante, que no tenía como no era un gran rey, ni era una persona muy importante, ni muy letrada, era una persona errante que ni hijos podía tener. Y entonces mire que desde el capítulo 12, que es donde parte como la historia de Génesis, donde dice que, donde le hace, digamos, la gran promesa. Uh-huh. Y le dice Dios, vete de tu tierra y de tu parentela al sitio que yo te voy a mostrar y haré de ti una gran nación. Sí, sí, Señor. Entonces, amén. hay veces que no, yo me considero hijo de esa gran nación y usted pastor también y todo lo que estamos en este curso y muchos de esa gran nación somos nosotros. Esa promesa viene desde allí. Claro que sí, nosotros también, pues cuando Abraham estaba viendo las estrellas, ¿verdad? Y Dios lo puso a contar la arena del mar, pues vamos nosotros incluidos. No solamente está hablando de una herencia, una descendencia física de sangre, está hablando de su descendencia espiritual, ¿verdad? Amén. Muy bien. Nosotros incluidos, exactamente. Pregunta 2, amigos. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Con qué pecado nos identificamos en esta historia? Jair Antonio, por favor. Bueno, pastor, personalmente para mí, que siempre me pasa normalmente en mi vida cotidiana es, digamos, la desobediencia a muchas cosas. Muchas veces cuando uno conoce la palabra de Dios y los mandamientos, a veces la soberbia,
a veces que uno se vuelve como un poquito impaciente. En fin, tantas cositas. Sí, cualquier desobediencia, ¿verdad? Ok, muy bien, señor. ¿Qué otros pecados se pueden mencionar en esta historia? No solamente en el texto bíblico, pero en nuestras vidas. Y a veces parece... perdón, Gabino, adelante. Que Dios nos pone a prueba de nuestra fe a ver qué tan fuerte es, si estamos preparados para obedecer su voluntad. Dios sabe que nuestra fe es muy pequeña, pero su misericordia es muy grande para nosotros, los gentiles. Sí, sí, muchas gracias, Gabino. Y lastimosamente, pues a veces no pasamos la prueba, ¿verdad? A veces caemos en el momento de la prueba. Sí, nos mostramos débiles en vez de fieles, ¿verdad? Yo sí he fallado en la prueba a veces. Y pues por eso le pido perdón a mi Dios. Ok, gracias. Siguiente sería Miriam de la Cruz. Siguiente comentario, Miriam, y después María. Miriam. Sí, profesor, buenas noches a todos. Yo digo también que la desobediencia y no tener la confianza en Dios para poder esperar lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. A veces nos desesperamos y ahí venimos pan y metemos la pata, como dicen por ahí, y después las consecuencias son fuertes. Esta misma noche, perdónenme que me voy a unos minuticos, me voy a coger, pero esta noche yo tuve una experiencia. Tuve como un ejemplo, mi sobrinita cumplía años esta noche y ellos me dijeron que fuera. Yo dije, yo me fui a las 6 y algo y dijo, me voy, que voy para mi curso, voy a entrar a mi curso. Mi hermana me dijo, tú siempre tienes algo, ahora tú estás presa. Digo, ahora es cuando yo estoy libre. Déjame decirte que esta noche se trata de Abraham y yo pongo a Dios en primer lugar. La gloria del Señor. Esta noche yo fui probada y le doy gracias a Dios, aquí estoy, con dificultad que se me va la luz, me va la señal, pero aquí estoy. Amén. Sí. Muchas gracias, profesor. No, gracias a usted por compartir, Miriam. Muchas gracias y pues que Dios bendiga que pues tanto su familia y pues orar por ellos también es importante y pasar tiempo con ellos y a la vez también que bendiga la decisión que haya tomado usted de estudiar la palabra esta noche, que sea una bendición para usted y su familia. Que María, adelante. Amén. Pues creo que de acuerdo con mis hermanos, la falta de fe, ¿verdad? Es un pecado. No fue también lo que pasó con el pueblo de Israel. Hubo falta de fe y es necesario pues fortalecer nuestra fe y tener esta firme confianza que Jehová es nuestro único proveedor en todo y seguir adelante. A mí me pasa lo mismo, se me cae internet, pero hoy con un poquito de amor me conecté y digo, primero Dios que lo voy a lograr. Y bendito sea el Señor, ya estamos por concluir. A Dios sea la gloria. Bendiciones a todos. Igualmente, María, y gracias por su aporte y su buena actitud. Me alegra. Bien, Wilson dice, me enseña a confiar en solo Dios, porque Él es el único que me puede ayudar en todos mis problemas, ¿verdad? Rolando escribe, no podemos tener nada más importante que Dios en nuestra vida. Y eso incluye a nuestras familias, ¿verdad? Y todas las bendiciones que Dios nos da, siempre queremos amar más al dador, al que bendice, que las bendiciones mismas, ¿verdad? Porque esa es una confusión en nuestros corazones cuando llegamos a amar a la familia más que amar a Dios, ¿verdad? Es precisamente lo que la hermana estaba describiendo hace un momento. Ok, bien, seguimos. Mi pregunta favorita, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Okay. ¿Dónde vemos su gran amor? Ok, Zulay, adelante, por favor. Bueno, profesor, aquí vemos el amor de Dios primero
cuando la protección que él le da al hijo de Abraham. O sea, primero le dice que lo lleve al sacrificio y luego se apiada de él y no lo deja sacrificar, porque le había prometido a Abraham que de él tendría descendencia como estrellas en el cielo y como las arenas del mar. Entonces allí él protege la vida del muchacho para darle la venia a Abraham de que sí va a tener descendencia a partir de Isaac. Esa es una de las respuestas. No sé si hay otra más por allí que usted pueda aportar o los demás compañeros. No, amén, amén. Excelente, Zulay. Muy bien. ¿Desea agregar algo más, María Suyap? Sí, cuando Dios provee el carnero y cuando le dice no hagas daño al muchacho, ¿verdad? No hagas daño a tu único hijo. Amén. Y a mí también me recuerda el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Dios entregó a su único hijo. Salvó el de Abraham, pero entregó el de él en rescate por nuestros pecados. Y eso es algo maravilloso. Y es algo porque pues estamos agradecidos con él por ese maravilloso sacrificio. Amén. Esa es mi participación. Sí, la frase es, no me has negado. Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado a tu único hijo. Pues, Amén. ¿cómo no podemos, nosotros siendo cristianos del Nuevo Testamento, cómo podemos leer una frase así y no pensar en el amor de Dios? Pues Dios tampoco no nos negó a su único hijo, sino que le entregó por nosotros, ¿verdad? En rescate, a pagar por nuestro. Pues es Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único, sí. Bueno, ya saben. Excelente, excelente. Rolando dice que el amor se ve en multiplicar su descendencia, en preservar la vida del hijo y excelente, Rolando. Amigos, no pasen por alto pues también el hecho de que Isaac es, o sea, Jesucristo viene del cuerpo de Isaac. Jesucristo es hijo de Isaac, es hijo de Abraham físicamente, o sea, su ADN viene de, o sea, si Isaac muere, pues se va la promesa. Bueno, ok, excelente amigos, Dios provee para nuestra salvación también, ¿ok? Y pues, por supuesto, Dios también entrega a su Hijo único para quitar nuestros pecados. Y todo por medio de Abraham, por medio de Jesús, somos bendecidos todos. Todas las naciones del mundo son bendecidas por medio de Abraham, por su fe y por su descendiente Jesucristo, ¿verdad? Ok, yo creo que esta parte pues ya más o menos ya lo tocamos, ¿verdad? Que pongamos a Dios primero en nuestras vidas, que obedezcamos a Dios, que confiemos en Él, aun cuando parece una locura, aun cuando parece imposible, ¿verdad? Nosotros somos creyentes, creemos en Dios, aun en momentos de que, ¿cómo Dios? Pero aún así confiamos en tus promesas, confiamos en tu palabra, Dios. Esta sería una buena historia para compartir con gente que está en momentos de la prueba, con gente que está tal vez a punto de perder a un ser querido, ¿verdad? Y no lo quieren soltar, ¿verdad? De ayudarles a confiar en Dios y a poner a Dios primero. Ok, y esos son momentos muy difíciles. Yo creo que muchos aquí hemos pasado esos momentos, pero bien. Ok, mis queridos amigos, pasemos a... Solo tengo como un tema que los quiero compartir. La pregunta es, ¿por qué Abraham
estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, su único hijo, por medio del cual Dios le había prometido dar una gran familia, ¿ok? Entonces, ¿por qué estaba dispuesto a hacerlo? O sea, a la vez de, ¿qué estaba, esto vuelve a la pregunta de qué estaba pasando por la cabeza y corazón de Abraham durante aquellos 3 días, ¿verdad? Los 3 días de viaje. Eso es muy interesante. Para esto, amigos, en este caso, no tenemos que adivinar, porque la Biblia nos dice qué es lo que estaba pensando Abraham. Tengo una cita aquí que podríamos leer. Hebreos 11, 17 al 19. Amigos, es una gran bendición cuando tenemos una pregunta y a veces buscando la respuesta en el resto de la Biblia nos resuelve la pregunta, ¿verdad? Eso es, o sea, la Biblia se explica a sí misma, ¿verdad? La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no es sujeta a la interpretación humana, no es sujeta a la interpretación de Academia Cristo, de tal iglesia, de tal profesor. La Biblia pues se explica a sí mismo, ¿verdad? Eso es lo bueno de la palabra de Dios. Y de tener, porque realmente la Biblia es una colección de 66 libros inspirados por Dios, ¿ok? Es la biblioteca de Dios, que no es solamente un libro, son 66 libros, pero a la vez es una sola palabra de Dios, ¿verdad? Hebreos 11, 17 al 19 nos explica qué había en el corazón de Abraham. ¿Alguien nos haría el favor de leer estos versículos? Okay. Hebreos capítulo 11. Puede ser en su Biblia en casa o aquí en la pantalla. Cualquier de los dos. ¿Alguien? Si quiere yo, pastor. Ok, adelante. Perdón. ¿Saben qué? Le vamos a dar la palabra a Lorena porque no hemos escuchado. Disculpen las otras hermanas, pero creo que Lorena no ha aportado hoy. A mí me gusta incluir a los más posibles hoy. Gracias, Lorena. Adelante. Gracias, muy amable. Profesor, ¿qué dice el resto de la escritura al respecto? Hebreos 11, 17, 19. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y fue que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos, y en ese sentido figurado de entre los muertos lo volvió a recibir. Gracias. Ok, muy bien. Gracias, Lorena. Amigos, ¿qué dice Hebreos 11? Y Hebreos es una carta del Nuevo Testamento, o sea, fue escrito unos 2000 años después de Abraham, pero ¿qué nos explica el Espíritu Santo de Dios por medio del autor de Hebreos? ¿Qué nos explica de la fe de Abraham durante aquellos 3 días? ¿Qué traía en la cabeza, en el corazón? Que Abraham confiaba en Dios, tenía mucha fe. Exactamente, gracias Lorena, ok. Tenía mucha fe. Okay. Gabino, quería aportar, perdón. Sí, que Abraham confiaba tanto en Dios que sabía que si entregaba a su hijo lo iba a volver a recuperar. Esa era su fe tan grande que sentía. Abraham creía en la resurrección de los muertos. Sí. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos. ¿Ya ven por qué somos hijos de Abraham también? Porque nosotros, a veces la gente cree que no, que en el Antiguo Testamento era otra forma de salvarse, que quién sabe qué. No, era lo mismo. Fueron salvos por fe. Ellos esperaban las promesas de Dios con fe y nosotros también. Aunque
nosotros tenemos la ventaja de ver el cumplimiento de muchas promesas de Dios ya, ¿verdad? Como en la llegada del Mesías, Jesucristo. Pero realmente es lo mismo. Todavía no se ha cumplido todo. Estamos esperando que vuelva Jesucristo y que nos lleve al cielo todos, ¿verdad? En el último día. O sea, es la misma fe de creer en algo que no se ve. De creer en las promesas de Dios, de creer que viene un Salvador por nosotros, de creer, o sea, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros creemos que Dios puede resucitar a su Hijo Jesucristo, nosotros creemos que Dios nos puede resucitar también, y lo hará en el último día. Muy bien. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque sabía que, ok, si lo hago, Dios me lo puede devolver. Dios lo puede resucitar. Ok, muy bien, amigos. Ese es un caso de que la escritura interpreta a sí misma, ¿verdad? O sea, eso no es mi interpretación, es lo que dice la Biblia. Eso es lo importante, no es porque eso viene en Hebreos. Mis queridos amigos, mala noticia, ya vamos a concluir el curso el miércoles. Tan rápido pasan, ¿verdad? Génesis 27, 1 al 29, por favor, pueden leer los versículos indicados. Les voy a pasar un video, como siempre, y yo les pido que ya vayan empezando sus proyectos finales. Okay. Puedo publicar nuevamente el guión, el formulario, pero realmente es muy sencillo. Eligen entre las dos historias que les di como opción y después siguen los pasos indicados en el formulario. El primer paso es captar. Ustedes piensan en algo creativo para comenzar la historia. Después ustedes deciden si van a leer la historia, si van a pedir a alguien que lea la historia en grupo, si quieren contar la historia de manera interactiva o en sus propias palabras, como quieran. Y también ustedes preparan las respuestas para para el texto que usted eligió, Génesis 32 o Génesis 45. Muy bien, y me lo pueden enviar por WhatsApp o por correo. Hasta ahí llegamos para hoy. Vamos a concluir con una oración. Joel, perdón, una preguntita. Sí. Perdón, es que hay un momento donde me he perdido de... Tú dices Génesis 32 o 45. O sea, son solo esas dos opciones, ¿sí? Sí, sí, Qué señor. pena que te haga repetir. Yo sé que tal vez ya lo dijiste, pero preciso algo pasa y no lo había escuchado bien. 32 o 45. O 45. Creo No que más. viene en el formulario. ¿Viene? Ah, no lo vi. Creo Sí. que sí. Bueno, échenle un vistazo y si no viene... Sí viene. 32 okay. Jacob o Génesis 45, 1, 28. Sí, okay. sí. Vale, listo, perdón. Gracias. Okay. No hay problema. No, qué bueno que ya se ha confirmado que sí viene ahí. Cualquier duda o pregunta la pueden hacer también. Adelante, Lorena. Profesor, un favorcito, si lo puede publicar, por favor, en el grupo de WhatsApp. Claro. Porque lo perdí todo. Se cargó mucho mi celular y lo perdí todo. Por favor, muy amable. Sin problema. Suele suceder. La voy a publicar en dos formatos. PDF, que es fácil de imprimir y todo, o en Microsoft Word, que pueden, algunos quieren agarrar el documento y meter sus respuestas en el documento digital, en una computadora o algo. Adelante, pueden hacerlo con el archivo así. Me lo envían por WhatsApp o por correo electrónico. Muy bien, amigos. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, eres el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob
y eres nuestro Dios. Nosotros seguimos en los pasos de ellos, siendo hombres y mujeres imperfectos. Nosotros también pasamos momentos momentos débiles como ellos, caemos en pecado y a la vez nosotros como ellos somos tuyos, somos tus hijos, elegidos por gracia, llamados para servirte, llamados para ser santos, para creer en tu Hijo Jesucristo, igual que nuestro Padre en la fe, Abraham. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios que siempre provees todo lo que necesitamos para nuestra salvación, para llevar una vida santa, para servirte, para confiar en ti, Señor. Nosotros tenemos todo lo necesario y alabamos tu nombre hoy y para siempre, Señor, sobre todo porque no nos negaste tu Hijo, tu único Hijo, sino que lo entregaste en rescate para pagar por nuestros pecados, para comprar nuestra salvación y liberarnos del diablo, de las garras del infierno. Y pues, Señor, tan bendecidos somos que te queremos servir, te queremos dar las gracias, obedeciéndote, alabando tu nombre en nuestros pueblos, ciudades, barrios, colonias, en nuestros hogares, hoy y todos los días de nuestra vida, Señor, hasta que te veamos en la gloria. Ven pronto, Señor Jesucristo. Amén. Amén.